Bueno, hermanos, buenos días a todos. Nuevamente, buenos días, que el Señor los bendiga. Estamos enfermos, pero estamos aquí. Estamos todos con la gripa de la estación, pero aquí estamos. Hermanos, hemos estado viendo en estos domingos, ya llevamos 37, 38 enseñanzas entre Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte. Y hemos visto en todo este tiempo cómo el Señor nos bendice trayéndonos a su reino, lo que son las bienaventuranzas. Cómo el Señor entonces, al bendecirnos y transformarnos por la obra de su Espíritu, nos hace sal y luz para este mundo. Y entonces nos explica cómo debemos vivir, cómo debemos no vivir como vivían los fariseos, pura apariencia externa, sino con una obediencia de corazón. Y cómo debemos adorar también al Señor de corazón, que es de lo que habla la primera parte del capítulo 6. Y luego el Señor nos ha dicho el peligro que corremos como creyentes en este mundo, porque las cosas de este mundo, los tesoros de este mundo todavía nos atraen, todavía nos parecen llamativos. Y ahora, comenzando el capítulo 7, el Señor nos está hablando acerca de juzgar. Este es lo que ocupa al menos hasta la primera parte del capítulo 7, por lo menos hasta el versículo 23, podríamos decir, nos va a hablar de juzgar, de distinguir, de poder hacer distinción. La semana pasada vimos los versículos 1 al 5, donde el Señor nos dice que no juzguemos a los demás. Vimos de qué se trata eso, de que no juzguemos al hermano. Básicamente decíamos que nosotros tenemos que tratar primero con nuestro pecado propio antes de tratar con el pecado del otro, antes de tratar con el pecado del hermano. Porque si no, nuestro pecado propio no nos va a dejar ver adecuadamente el pecado de nuestro hermano. Lo que va a ocurrir normalmente es que lo vamos a ver más grande y más grave de lo que es. Y ahora, hoy vamos a ver solo un versículo, pero que tiene muchísima enseñanza, que es el versículo 6, que dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Este versículo habla de muchas cosas bastante llamativas, bastante pintorescas, podríamos decir. Habla de perros, habla de cerdos, habla de cosas santas y habla de perlas. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que Él quiere decir con todo esto? ¿Qué son las cosas santas? ¿Qué son las perlas? ¿Quiénes son los perros y los cerdos de lo que está hablando aquí? ¿Y por qué no hay que darle las cosas santas a los perros y las perlas a los cerdos? ¿Qué es todo este lenguaje que el Señor Jesús está utilizando? Bueno, vamos a ver ese versículo, este pasaje, básicamente en 3 puntos. El primero de ellos, el sermón se va a llamar, de hecho, tiempo de hablar y tiempo de callar. Les recordará un poco a Eclesiastés. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Lo santo y valioso del Evangelio, y ahí le estoy diciendo que es lo santo y valioso. El carácter animal del burlador, ese es a lo que se refiere perros y cerdos, y unas aplicaciones finales. Lo santo y valioso del Evangelio, el carácter animal del burlador y las aplicaciones. Y hagamos una corta palabra pidiendo al Señor que nos ilumine. Señor, ayúdanos a entender este pasaje, ayúdanos a atesorar la enseñanza que en él hay. Ayúdanos a ver, Señor, cómo tú quieres que preservemos el precioso tesoro del Evangelio. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, el pasaje dice que vamos a tratarlo con, primero, las cosas valiosas que se mencionan, las cosas santas y las perlas, y luego con las figuras animales. Entonces él empieza diciendo: no den lo santo a los perros, habla de cosas santas, ni echen sus perlas delante de los cerdos, habla de perlas.
¿qué son las cosas santas y qué son las perlas? Con esas dos imágenes, Cristo se está refiriendo al Evangelio. Está hablando del Evangelio. Las cosas santas y las perlas de las que aquí está hablando son el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en el mismo Evangelio de Mateo, el Señor cuenta una parábola que se llama la parábola de la perla preciosa, o la parábola de la perla de gran precio. Entonces, vamos por un momento a Mateo 13, allí mismo, Mateo 13, versos 45 y 46. Allí dice: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, en ese pasaje, en esa parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una perla de gran precio. El mensaje del reino, que es el Evangelio, es la perla y la cosa santa o lo santo de lo que viene hablando en Mateo 7, verso 6. Es el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio. Ese es lo santo. Eso es la perla de gran precio de la que está hablando. Y entonces, ¿qué es el Evangelio? Creo necesario definir o explicar qué es el Evangelio, porque a veces la palabra Evangelio se utiliza de una forma muy general para tratar de decir muchas cosas, pero el Evangelio básicamente es la buena noticia de la salvación que Cristo ha adquirido para nosotros, para reconciliarnos con Dios. Y al creer el Evangelio somos santos, somos salvos. Y es este Evangelio, es esa buena noticia, la que Jesús dice que es santa y que es una perla, que es valiosa. El Evangelio es santo y valioso. ¿Qué quiere decir que sea santo y valioso? Lo santo es aquello que es de Dios y que está consagrado a Él. Eso es lo santo. Cuando decimos que el Evangelio es santo, estamos diciendo que el Evangelio es de Dios. No es de nosotros, es de Él. Le pertenece a Él. Por ejemplo, cuando Pablo se presenta en la carta a los romanos, no lo busquen, solo lo voy a leer para tenerlo presente. Dice en Romanos 1, verso 1: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, Pablo ya aclara que el Evangelio no es de él, es de Dios, que lo manda a predicar a él. Él se reconocía como un mensajero con un mensaje que no es suyo, que le pertenece a Dios. La carta de Judas también dice en el verso 3: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, aquí es la enseñanza, la doctrina, de una vez para siempre, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es decir, nosotros recibimos, Dios entrega y nosotros recibimos el Evangelio. El Evangelio es de Él, no es de nosotros. Ahora, ¿cuál es el otro término? Perla. No des lo santo a los perros ni la perla a los cerdos. El otro término es perla. Y ya sabemos que perla tiene que ver con lo valioso. Nos está diciendo que el Evangelio es valioso, que el Evangelio tiene un valor. Muchas porciones de la Escritura comparan la palabra de Dios con un tesoro. Dice el Salmo 119, verso 11: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Trata la palabra como un tesoro. Salmo 119, verso 127: amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. Entonces, el Evangelio es ¿qué? Santo y valioso. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el Evangelio es un mensaje tan valioso porque viene de Dios. El Evangelio no nos lo inventamos nosotros. Dios manda a su Hijo para rescatarnos y a proclamar el mensaje del reino.
el mensaje del Evangelio. Y los profetas del Antiguo Testamento lo anticiparon en el Antiguo Testamento. Nosotros no nos inventamos el Evangelio, y aquí viene el punto, nosotros tampoco tenemos derecho a actualizar o a transformar el Evangelio. Nosotros no tenemos ningún derecho. Porque ¿a quién le pertenece? A Dios. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Él es el que ha dicho lo que el Evangelio es. Si nosotros tomamos el Evangelio y lo cambiamos, va a perder su carácter santo. O va a perder su valor. Pero hay algo más con el Evangelio. El Evangelio tiene algo especial, que es santo y que hace santo a aquellos que lo reciben. ¿Cómo así? El Evangelio es de Dios, pero además tiene un poder transformador para aquellos que lo reciben. El Evangelio, obrando por el Espíritu Santo, trae vida, trae esperanza. Dios obra por su gracia cambiando las personas con el mensaje del Evangelio. Dios obra cambiando las personas. Y es por eso que nosotros no deberíamos sentir ninguna vergüenza del Evangelio. Lo que tenemos es un mensaje supremamente valioso, con un poder increíble para hacer algo que nosotros no podemos hacer. Y aquí es donde está el gran error de la iglesia hoy, la iglesia como un todo. Y es que la iglesia ha dejado de tener en cuenta que el Evangelio por sí mismo tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos. Y entonces se inventan miles de métodos, se inventan miles de formas. ¿Y cómo vamos a atraer a estas personas? ¿Y cómo vamos a atraer a estas otras? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a hacer con aquellos? ¿Y cómo vamos a mantener la gente? ¿Y cómo vamos a retener la gente? Hermanos, amigos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No tenemos que inventar nada. La iglesia no está llamada a renovar el Evangelio, está llamada a conservarlo. Es custodia. Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito de la fe que has recibido. Guárdalo, manténlo. Retén las palabras que de mí has oído. Se lo dice a Timoteo. Porque vendrán tiempos en que no querrán oír. Se lo dice a su discípulo Timoteo. El Evangelio tiene esa particularidad de ser santo y de ser valioso. Es por el mensaje del Evangelio que nosotros recibimos esas bienaventuranzas que leímos en el capítulo 5, que estudiamos en el capítulo 5. Es por ese mensaje transformador del Evangelio que nosotros podemos ser sal y luz en este mundo y que podemos ahora vivir un cristianismo de corazón, no solamente por la apariencia. Es ese mensaje obrando con el poder del Espíritu Santo que hace esas cosas. No somos nosotros. Y entonces Jesús dice aquí, no den eso que es santo, eso que es valioso a los perros y a los cerdos. ¿Por qué? Vamos a ver quiénes son los perros y los cerdos. Los perros y los cerdos, en primer lugar, cuando Jesús utiliza esa imagen animal, Él no pretende ser ofensivo. Él utiliza una imagen que el judío de su tiempo entendía muy bien. El judío de su tiempo entendía perfectamente cuando se hablaba de un perro y de un cerdo, a qué se estaba refiriendo. No es por ofensivo que Jesús lo dice. Jesús lo que quiere decir con esto es
recordarle al judío quiénes eran los perros y los cerdos de su tiempo, para que pueda comprender a qué tipo de persona no hay que entregarle el mensaje. Síganme con cuidado porque con esto no quiero decir que no se le entrega a nadie. Miren, en Oriente, en los tiempos de Jesús, los perros eran animales callejeros, no domesticados. No es el perrito que tenemos en la casa, tan bonito, que lo lavamos, que lo cuidamos, lo bañamos. No eran así. Los perros del tiempo de Jesús en Judá, en Oriente, eran animales callejeros, que hurgaban la basura, se comían la basura y que eran agresivos con los seres humanos. Esos son los perros de los que está hablando aquí. Eran agresivos, eran animales violentos. Por ejemplo, en Éxodo 22:31 se le ordenaba a los israelitas que la carne despedazada por las fieras se la echaran a los perros. O sea, era un desperdicio. Era como echarla a la basura y que los perros se la coman. Y en Deuteronomio se utiliza la imagen del perro para decir que no lleves al altar, o sea, no lleves al Señor como ofrenda tuya aquello que le darías a un perro. Más o menos eso es lo que traduce el pasaje. Ahora, ¿quiénes eran los cerdos? Los cerdos también eran animales que los judíos no podían comer, estaban prohibidos en la ley. Eran animales considerados inmundos. Y de hecho, en el tiempo de Jesús ya había ocurrido algo. Esto es parte de la historia. Cuando los griegos invadieron a los judíos, ellos sacrificaron un cerdo en el altar. Los judíos que están escuchando a Jesús en este momento conocen perfectamente eso que pasó, porque ahí tuvo que haber una revuelta, una revolución para que los judíos se libraran de los griegos. Entonces, aquí Jesús está tomando la imagen del perro y del cerdo. ¿Y qué está diciendo? Un judío no iba por ningún motivo a darle algo santo a un perro. A un perro callejero que lo que hace es comer basura, no le va a dar algo santo. Ni tampoco le iba a echar las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque probablemente los cerdos iban a confundir las perlas con las habichuelas blancas. Y entonces, al comerlas y darse cuenta que eran habichuelas blancas, iban a atacar al que se las dio. Esta es la imagen que Jesús está dando aquí. Una imagen bastante pintoresca. Entonces, no dar lo santo a los perros, no dar las perlas a los cerdos, quiere decir que no se le debe dar el mensaje del reino a aquellos incrédulos que son especialmente agresivos con el evangelio. Es a eso a lo que se refiere. Ahora, hay que tener cuidado, porque esto no quiere decir que eso tiene que hacerse a la primera. Ay, es que esa persona que yo veo allí, yo la veo que es como agresiva, entonces yo no le voy a predicar. No, eso no es lo que está diciendo. Está hablando del caso cuando tú le predicas a una persona ya varias veces, ya le has presentado el evangelio, y la persona se empieza a volver más hostil y más agresiva contra ti. La persona reniega de Dios, blasfema de Dios, es agresiva contigo. Jesús lo toca aquí en el pasaje. En ese momento es que Jesús dice, para, no lo sigas haciendo. Eso es lo que está diciendo. Es el momento de parar. Es en ese momento en que Jesús compara a la persona con perro y con cerdo. Y dense cuenta que la imagen que Jesús está usando es un perro agresivo y es un cerdo agresivo. La imagen aquí es la agresividad. Cuando una persona se vuelve hostil y agresiva en contra del mensaje santo y valioso del evangelio, hay que parar. Es de eso de lo que Jesús está hablando. O sea, ¿hasta cuándo hay que predicarle a alguien? Hasta el momento en que la persona ya muestra un rechazo y una hostilidad fuerte al mensaje. En ese momento hay que detenerse. En ese momento hay que detenerse. Lo más sabio
con este tipo de personas es no seguir compartiendo. Y eso puede sonar duro y poco amistoso. Eso puede sonar, uy, hermano, pero eso es dejar a las personas sin oportunidad. Aquí tengo que decir dos cosas. Lo primero es que nosotros no somos más sabios que Dios, ni más sabios que Jesús. Y si Jesús nos está diciendo que ese es el momento de parar, es el momento de parar. Lo segundo es que Jesús está resaltando el valor del mensaje. O sea, la comparación de Jesús es entre el valor del mensaje, la santidad del mensaje y lo que puede hacer una persona agresiva con ese mensaje. Es que mire lo que dice al final. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Lo que está diciendo es que el mensaje del Evangelio, ese mensaje valioso, ese mensaje santo, puede terminar siendo pisoteado, puede terminar siendo ridiculizado, maltratado por aquellos que lo rechazan ya de forma hostil. Eso es lo que está diciendo. Por mucho que amemos a las personas, hay un momento en que hay que detenerse. Y usted dirá, ¿y Jesús lo hizo? Sí, Jesús lo hizo. ¿Los apóstoles lo hicieron? Los apóstoles lo hicieron también. Les voy a dar unos ejemplos bíblicos. Vamos a hacer una búsqueda de algunos pasajes bíblicos. Vamos a Mateo 15, versos 10 al 14. La palabra del Señor dice: llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: oigan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Ojo, que ¿quiénes son los que se escandalizaron? Los fariseos. Verso 13. Pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos. Verso 14. Sigan su camino. Déjenlos. Son guías, son ciegos, guías de ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren que la actitud de Jesús no es con todos los que están escuchando. Está hablando de lo que pasaba con los fariseos en ese momento. En este caso. ¿Viste que se ofendieron? Le dijeron los discípulos. Déjenlos. No traten de convencerlos. Son ciegos, guías de ciego. No traten de convencerlos. Jesús, cuando envió a los discípulos a predicar de ciudad en ciudad, también les dijo: si ustedes entran en una ciudad y una persona no es considerada digna, sacúdanse el polvo de sus pies y salgan de allí. Los apóstoles también lo hicieron en el libro de Hechos. Podemos hacer un pequeño recorrido en Hechos. Vamos a empezar el recorrido por Hechos 13. Los apóstoles también lo hicieron. Hechos 13, verso 46. Desde el verso 44, para entender mejor de lo que viene hablando. Hechos 13, verso 44. Página 1129. Allí dice: el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Está toda la ciudad. Allá hay judíos y hay no judíos. Hay de todo. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Ahora miren lo que dice. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. ¿Ven la actitud agresiva? Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, o sea, a los judíos, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo dice: no les voy a predicar más a los judíos. Eso es lo que está diciendo. A ustedes había que predicarles primero. Les predicamos primero, pero ustedes han rechazado la palabra. Y bien la actitud, una actitud agresiva. Nos vamos con los gentiles, no con ustedes. Más adelante, Hechos 18, verso 6.
Dice, pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Vuelve a pasar lo mismo. Los judíos blasfemaron, se volvieron agresivos. Él dijo, me voy a los gentiles. Y en el pasaje que leímos al principio en el Antiguo Testamento, vimos con claridad que Israel, el reino del norte, rechazó. ¿Y qué dijo el Señor? No les enviaré más mi palabra. Hermanos, es claro que la palabra del Señor nos dice, nos enseña que por el valor que tiene el Evangelio, por lo santo que es el Evangelio, no se puede dejar indefinidamente a la gente que lo desprecia. Hay un punto en que hay que decir, basta, voy a predicar a otro. Lo que hizo Pablo. Voy y le predico a otro. Porque eso es exponer el Evangelio a que sea maltratado, a que sea pisoteado, teniendo su carácter santo, como ya lo vimos. Entonces, con todo eso que hemos visto, quiero traer 4 aplicaciones finales brevemente para reflexionar sobre esto. La primera es que este pasaje no es una excusa para no compartir el Evangelio. Yo he escuchado personas que salen con este pasaje y dicen, es que no hay que dar lo santo a los perros ni hay que echar las perlas a los cerdos, entonces por eso es que yo no comparto el Evangelio. No es una excusa. Eso no es lo que él quiere el pasaje. Porque muchos otros pasajes de la Escritura nos enseñan con claridad que el Evangelio tiene que ser predicado. Está la gran comisión, vayan y hagan discípulos. Dice Pablo en Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han oído, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El Evangelio tiene que ser predicado. Y está el ejemplo, Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, los profetas en el Antiguo Testamento, todos predicaron. El pasaje no se trata de no predicar. El pasaje se dice, hay que tener cuidado del mensaje y no dejarlo en manos de personas que se ponen violentas, agresivas, rechazan tanto el mensaje que ya lo que van a hacer es pisotearlo. La segunda aplicación. Tampoco podemos aplicar este pasaje para todas aquellas ocasiones en que el Evangelio no es recibido. Ni para toda aquella persona que a lo mejor no sea tan amigable, tan amistosa. ¿A qué me refiero con eso? El pasaje no está diciendo que todas las personas incrédulas sean así. El pasaje no está diciendo que todas las personas incrédulas sean agresivas. No es lo que está diciendo. El pasaje está haciendo una distinción entre los que son especialmente agresivos y aquellos que todavía pueden oír, a quienes todavía se les puede compartir. Entonces, eso nos pone en la parte difícil, porque hay una persona que escucha, pero con quien yo tengo una relación complicada, predícale. Porque la persona no es hostil al mensaje. La persona no es hostil, muere a ti mismo. Muere al hecho de que a esa persona no le caíste bien o tuviste un problema con esa persona en alguna ocasión. Muere a eso. Pero la persona no es hostil al mensaje. Que hay personas que no son tan amistosas, tan amigables. Rompe el hielo y predícale. Eso no significa que la persona es hostil al mensaje. Tal vez es una persona que no habla mucho, pero lo recibe. El pasaje no nos está diciendo, no nos pone como una excusa para no compartirle a cierto tipo de personas. El pasaje tiene presente un tipo de persona en particular, y es la persona agresiva y violenta contra el Evangelio y contra los cristianos. Lo tercero es que todavía nos queda un camino.
con la persona agresiva y violenta. Es el camino del testimonio. Hay personas que sí son violentas, son agresivas, a las que no se les puede predicar por el momento, pero todavía nos queda el camino del testimonio. Todavía nos queda el camino de servirles, nos queda la oportunidad de dar ejemplo, de mostrar nuestro carácter cristiano, y nosotros no sabemos en qué momento el Señor puede abrir el corazón con el testimonio para empezar a hablar. Entonces, lo que el Señor nos está proponiendo es un camino donde las puertas no queden completamente cerradas. Si nosotros sabemos que una persona es hostil, es el momento de callar, pero es el momento de cambiar de táctica. Ser de testimonio, cultivar una relación para poder compartir el mensaje en otro momento. Hermanos, el evangelio, evangelizar, es una guerra de largo plazo. A veces queremos resultados rápidos, pero evangelizar cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta invertirle tiempo a la gente. Y Jesús aquí nos está dando sabiduría. Si la persona es hostil, cálmate, cultiva la relación y luego lo haces. Miren, conozco un testimonio de un pastor plantador aquí en Estados Unidos. Él plantó la iglesia en una zona de musulmanes. Se podrán imaginar. Todos sabían que él era el pastor de la iglesia cristiana. ¿Ustedes se imaginarán que ellos lo querían escuchar? Obviamente que no. ¿Qué hizo ese pastor? Miren, duró un año yendo a la misma cafetería. Un año. Se sentaba, tomaba su desayuno en esa cafetería, no hablaba con nadie y se iba. Un año haciendo lo mismo, hasta que el dueño de la cafetería empezó a conversar con él. Comenzó a tener amistad con el dueño de la cafetería. Luego los empleados de la cafetería también empezaron a hacerse amigos de él. Y tuvo que tardar un año para que se empezara a abrir un campo en medio de los musulmanes. Si él iba con el mensaje desde el principio, ¿ustedes qué creen que iba a pasar? Lo iban a rechazar. Miren, vivimos en un mundo que no es el mismo de hace 50, 60 años atrás, que era más receptivo. Estamos en un mundo más hostil hoy en día, pero nosotros tenemos que ser más astutos, porque la palabra de Dios tiene sabiduría para el mundo que estamos viviendo hoy. Las personas son hostiles, listo. Tal vez el compartirles de inmediato no es la mejor opción, pero vamos por otro camino. Démosles testimonio. Y la cuarta aplicación, que es más personal, es, hemos estado hablando de personas que pisotean el mensaje, que son hostiles y pisotean el mensaje, pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo valoramos nosotros la palabra? ¿Cómo valoramos nosotros el evangelio? ¿Lo tenemos como santo? ¿Lo tenemos como valioso? ¿O por el contrario, lo descuidamos? Tal vez no tenemos una actitud hostil, reconocemos que la palabra es útil, que la palabra es buena, pero vivimos como si la palabra y como si el evangelio no importara. ¿Lo atesoramos nosotros? ¿Lo tenemos nosotros como valioso? ¿Es luz para nuestra vida? ¿Es tesoro para nosotros? Mis hermanos, el Señor Jesús hoy nos ha enseñado a hacer distinción. Distinguir entre los incrédulos, a quienes se les puede compartir y a quienes no se les puede compartir en un momento. Pero que esa distinción que el Señor nos ha enseñado a hacer hoy, también nos lleva a reflexionar a nosotros mismos. ¿Cuál es el valor que nosotros le estamos dando a la palabra? Porque que no nos quedemos con darle a la palabra un valor muy alto hacia los demás, pero no hacia nosotros. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos en esta mañana por mostrarnos el valor, la belleza, la importancia de tu evangelio. Oh Señor, el evangelio te pertenece a ti y te damos gracias porque un día
Tú viniste a la vida de cada uno de nosotros y revelaste tu evangelio en nuestros corazones. Y nos salvaste, nos rescataste de nuestros malos caminos. Pero Señor, ayúdanos a que este tesoro precioso que nos has dejado lo podamos atesorar para nosotros y a saberlo poner en el lugar correcto ante los otros. Ayúdanos, Señor, que tu palabra obre en nosotros en el transcurso de la semana y durante todos nuestros días y toda nuestra vida, y que tengamos tu evangelio como santo y como precioso. Te lo rogamos, Señor,